Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez. Hoy vamos a cumplir una fase de psicología de los grupos, unidad 3, fase 3, contextualización de la problemática. Una exposición de esta problemática con las compañeras Mariana Andrade Murillo, María Ingrid Sosa. Escogimos la problemática que vive en una comunidad indígena ancestral que se llama Tajos Dujos del Caguán. Vamos a analizar su problemática social. Para empezar a analizar la problemática, buscaremos el problema central. ¿Cuál es el problema central que esta comunidad tiene? Esta comunidad tiene un problema social que está desapareciendo. Está desapareciendo su identidad cultural. Ya hoy en día los jóvenes ya no quieren pertenecer a su comunidad, se avergüenzan de su identidad ancestral y emigran a la sociedad civil de los blancos. Y no existe una política de protección del Estado que brinde apoyo social, económico, educativo, cultural, que incentive a ellos a amar su identidad, a amar su cultura. Ese es el problema central que tiene esta comunidad. Como hipótesis de esa problemática, ¿por qué están ellos en este problema? Podemos abordar muchos motivos. Por ejemplo, la cohesión social. En 1985, cuando el Estado le brindó a esta comunidad un territorio para su cabildo, ellos ya habían perdido el conocimiento, la memoria de su lenguaje ancestral, ya no se acordaban. Y por lógico, a sus hijos tampoco se les enseñó, porque ya lo habían perdido. Le pregunté a un viejo de ese cabildo que me encontré, que por qué se olvidaron de él. Y decían que cuando ellos hablaban en público, los demás, al lado de los campesinos, ellos se burlaban porque ellos hablaban su idioma ancestral. La religión en ese tiempo le decían que era idiomas del diablo, y la gente también se mofaba. Entonces ellos les daba como miedo hablar, y así poco a poco se fue olvidando. Y ya en esta fecha, ya nadie conoce su idioma. Muchos dirán, mi abuelo, sí, él como que hablaba un idioma todo raro, pero ya ahorita nadie lo sabe. Esa es la forma de desaparecer su cultura. Y ya hay un motivo de alarma, que su cultura está desapareciendo, lo mismo que las personas que viven en el cabildo, porque anteriormente habían 195 y ahorita solamente hay 60 integrantes. ¿No? Están muy poquito. Otras formas y otras hipótesis de esa desaparición de cultura es el mismo Estado. Muchas veces el mismo Estado manda a sus psicólogos sociales, sus profesionales, bienestar familiar, por ejemplo, y no van a hablar con la comunidad que necesita, van a imponer políticas. Por ejemplo, el bienestar familiar va y dice, traemos un programa de protección de población, control de natalidad, pero no le preguntan a la comunidad, ¿ustedes necesitan este programa? Claro que no lo necesitan, porque imagínense, ya son 60 y anteriormente eran 195, ya están desapareciendo. Si implementan ese programa, pues los ayuda a acabar. Entonces, ese es otro problema, que el Estado no orienta a los profesionales de ir a trabajar con la identidad de esa cultura y qué es lo que ellos realmente necesitan, y no la imposición de una cultura occidental de salud o de educación. Factores históricos psicosociales que ayudaron a esta problemática. Tenemos, por ejemplo, lo que dije antes, la cohesión social de los campesinos alrededor de ellos cuando hablaban su idioma. Hicieron que ellos se avergonzaran de su identidad.
se avergonzaran de su idioma. Y eso es un factor psicosocial. Ahora, en 1985, cuando el Estado colombiano le dio esos territorios a ese cabildo, ellos ya habían perdido su lengua. Y en este momento, el señor anciano que estoy hablando con él, dice que ya esas actividades que ellos realizaban en comunidad ya no van. Si a mucho van por ahí unos 8 viejitos y ya, no más. Los jóvenes ya no quieren saber de sus ritos, de sus bailes, de su cultura, no, ya no. Se sienten totalmente como avergonzados de su identidad. Un amigo me decía, pero es que esa gente no desaparece. En 20, 30 años usted va y hay gente. Sí, eso es verdad. Ahí va a haber los herederos, los nietos, bisnietos. Pero usted le va a preguntar a ellos, ¿tienen su cultura? Van a decir, no, mi abuelo, mi tatarabuelo tenía unas costumbres todas raras, como del indio, vaina, unos bailes ahí todos locos. No, nosotros salimos de eso. Ya, a eso es que nos referimos, que su cultura y su identidad ancestral está desapareciendo. Y eso es delicado y eso debía de ser una alarma a nivel nacional, porque no solamente a este cabildo le pasa eso, sino que a muchos cabildos a nivel nacional les pasa lo mismo. Muchas gracias. Ahora seguimos con la compañera María Andrade. María Andrade Murillo. Sigue, Okay. compañera. Entonces, influenciada por diferentes factores. Voy a hablar esa parte. Entonces, la comunidad Tama enfrenta varios desafíos para preservar su identidad cultural en este contexto moderno. Entonces, vamos a analizar cada uno de estos factores y ese impacto que ha influenciado. Entonces, primero tenemos la colonización y la pérdida de lengua. La colonización española se impuso una cultura ajena, donde resultó que la pérdida de lengua nativa debilitando una vía esencial de expresión cultural, donde sin un idioma las tradiciones y costumbres pierden esa autenticidad y conexión con su identidad original. Tenemos la globalización, que es una influencia de culturas externas por medios de comunicación e Internet que desvincula a los jóvenes a su cultura, atrayéndolos hacia costumbres ajenas, donde el interés por su tradición disminuye y amenaza la continuidad de sus costumbres. La adaptación cultural campesina, donde se adoptan costumbres campesinas locales afectando su identidad original. Y esta integración regional facilita su vida cotidiana, pero a expensas de sus prácticas tradicionales. El desplazamiento y fragmentación. Los desplazamientos han dispersado a ciertas comunidades, debilitando esa cohesión, donde la distancia dificulta la transmisión de sus tradiciones, afectando ese sentido de pertenencia. Ahora voy a hablar acerca de las oportunidades. Dentro de las oportunidades, se tienen proyectos de recuperación donde instituciones apoyan a este grupo mediante programas educativos que revitalizan sus prácticas ancestrales, donde se refuerza y ayudan a los jóvenes a conectarse con sus herencias, promoviendo un sentido renovado de esa identidad. La educación y la conciencia, donde programas educativos fomenten el reconocimiento de la historia y costumbres, y es en Tama, y esa educación se contribuye y fortalezca esa identidad manteniendo vivas sus raíces. El apoyo comunitario, donde los líderes comunitarios como el Cabildo organicen esa motivación a la comunidad en sus esfuerzos para preservar esa cultura. Y el liderazgo brinda esa unidad de dirección, siendo la continuidad cultural. Ese enfoque integral para el desarrollo, donde programas de sensibilización se fomenten el respeto y cooperación de esa intercultural, donde se integren y fortalecen sus raíces culturales, promoviendo esa su sostenibilidad y bienestar a largo plazo. Ahora voy a hablar las debilidades. Pérdida de la lengua ancestral, donde esa falta de idioma dificulta la transmisión de esos conocimientos y valores, donde sin su lengua es más difícil para la comunidad mantener y transmitir su cultura,
desconexión cultural de los jóvenes, donde las influencias externas afectan el interés de los jóvenes por sus raíces y pierden el interés, donde se dificulta la transmisión tanto de prácticas culturales, haciendo así con las próximas generaciones. La falta de recursos educativos, donde sin programas específicos los jóvenes no podrán aprender ni valorar adecuadamente esa herencia cultural, haciendo que se limite el esfuerzo para revitalizar la cultura. Fragmentación social y el impacto, donde la dispersión de la cultura debilita el sentido de la unión y pertinencia, haciendo esa falta de cohesión y dificultando el trabajo conjunto por la preservación cultural. La dependencia de ayudas externas, donde la comunidad depende de programas externos para sus proyectos culturales, y donde esa dependencia se limita a su autonomía y capacidad de decisiones en ese proceso de recuperación. Aquellos desafíos económicos, donde cubrir las necesidades básicas hace que las actividades culturales se vean como secundarias, haciendo afectaciones a la dedicación y preservación de esa cultura. La falta de visibilidad y el reconocimiento, donde sin ese apoyo será difícil recibir de esos recursos necesarios para que se refuerce, donde sin ese reconocimiento la comunidad enfrentará limitaciones para sus intentos de preservar esa cultura. Entonces, siendo estos los factores y desafíos que no ayudan a reforzar donde se preserve la identidad cultural. Y el reconocimiento de los factores pueden hacer ese primer paso para implementar soluciones y que se fortalezca la cultura y se promueva un desarrollo sostenible. Continuaría la compañera Ingrid. Muy buenas noches. Vamos a hablar sobre las amenazas. Como todos sabemos que la Constitución Nacional de Colombia protege la identidad y la autonomía del pueblo indígena o los grupos indígenas, dándole el derecho de aplicar sus propias leyes, sistemático, justicial, a través de un consejo de indígenas. Sin embargo, un caso reciente que ha generado preocupaciones sobre la protección en la Corte Suprema de Justicia está revisando la tutela o están revisando la tutela de José Ramiro Rojas González, quien fue expulsado por su grupo o consejo de indígenas porque violó las normas de convivencia y las leyes de la comunidad indígena del Caguán. Esta decisión de la Corte podría verse como un intento de quitarles las comunidades indígenas su derecho constitucional o gestionar sus propias justicias. Cuando el tribunal externo intente o llegue a actuar en estos asuntos del Consejo Indígena, se corre el riesgo de debilitar su capacidad para regular la vida interna y hacer cumplir sus propias costumbres. Esto no es solo una amenaza de un sistema legal, sino que también afecta su identidad cultural. Es fundamental que se respete la autonomía de estos consejos indígenas, ya que su derecho a mantener y aplicar las propias leyes es esencial para preservar su identidad cultural. La injusticia no puede ser un asunto de un solo marco legal, debe tener en cuenta la diversidad de culturas que enriquece nuestra nación. Propuestas. Bueno, es importante y es fundamental que se respete la identidad y la autonomía de las comunidades indígenas en Colombia. Como el compañero había dicho, es preocupante por la intervención de Corte Suprema en un asunto interno que proponga varias opciones. Bueno, en la primera yo propongo que es crucial fortalecer el marco legal y proteger la autonomía de los indígenas, asegurando que la comunidad puedan aplicar sus propias normas, culturas y resolver sus conflictos sin intervención externa o judicial. Además, se debe crear un espacio donde se dialogue entre representantes de esa comunidad de grupo y el Estado, donde discutan un acuerdo limitado para respetar autónomamente el grupo indígena. Es igualmente importante promover la educación intercultural, enseñándole a la sociedad a generar las diversidades de la cultura y la necesidad de respetar los sistemas de justicia de cada uno de estos grupos indígenas. Para preservar la identidad cultural y su desarrollo educativo,
se debe apoyar a la revitalización de tradiciones de lenguaje, como el compañero Luis y la compañera Mariana nos explicó que a través del desarrollo social, se podría decir que al transcurso de la tecnología, de expresiones verbales diferentes, de entornos distintos, sus hábitats, su hábitat representativa de la cultura se ha desgastado. También es necesario desarrollar protocolos claros para que intercedan y entiendan y establezcan a la comunidad indígena garantizar cualquier intervención en consecuencias de las culturas. Es esencial que esta propuesta se implemente para asegurar que las comunidades o los grupos indígenas puedan seguir ejerciendo sus derechos a autodeterminación y preserve su identidad cultural que representan cada grupo indígena en nuestra nación y en Colombia. Bueno, vamos a hablar sobre el futuro que tiene. Pues como la compañera y el compañero Luis describen y nos dicen, nos indican que la cultura indígena se está limitando a lo que lo representan. Por ejemplo, hay grupos indígenas que su economía es a través del tejido, a través de su lenguaje expresivo, de la manera en que se viste. Y como todo ha modernizado, ha llegado en esas bases grupales que son representativas para Colombia. Se han acabado el lenguaje, sus rutinas de baile, sus prácticas de lenguaje, su temática oración ambiental. Entonces, todo eso se ha acabado. Y se podría decir que en el futuro la comunidad indígena es incierto, la verdad. Y es comprensible tener un enfoque pesimismo debido a que cada vez vamos observando, cada vez vamos escuchando, viendo que esas representaciones, esos lenguajes ya no son hábitats para ellos, ya han tratado de desalojar su vida, su raza, como su esencia. Bueno, debido a la tensión actual, sin embargo, es crucial que el Estado se comprometa. Es muy importante que el Estado se comprometa con los grupos indígenas en programas de desarrollo social, que verdaderamente entiendan las necesidades de esta comunidad, como nos explicaba el compañero Luis. Van a ponerles normas, van a enseñarle a los indígenas otras cosas modernas que tal vez para nosotros es común, para ellos son diferentes, no piden como la opinión, como la sugerencia de su grupo social de indígenas. Verdaderamente entiendo que entiendan las necesidades de esa comunidad, de ese grupo, en la área de su salud, de la educación, de la economía. Esto implica enviar profesionales que se conecten realmente con su entorno, con su lenguaje, que realmente interese promover estos grupos representativos de Colombia, estos grupos de los indígenas que son importantes para nuestra nación y evitando la imposición de políticas externas. Es muy importante que sigan con su costumbre de que haya un mando de grupo de generación indígena que tiene, como lo podemos decir, que tengan sus mismas limitaciones, sus mismas leyes, su mismo de que si cometiste tal cosa, para nosotros es ofensivo. Entonces, que sigan manejando ese grupo indígena que ellos traían. Es un lugar que deben escuchar. Es importante quedarme en un lugar donde se debe escuchar y emprender su realidad, promoviendo un diálogo abierto, constructivo, que así podemos garantizar que la comunidad sea eficiente y floreciendo, preservando su valiosa identidad cultural. Es muy importante que el Estado se una a esta comunidad, escuche a la comunidad y que la comunidad indígena siga permaneciendo a su lenguaje, a su cultura y a su proyecto, que son representativos para nuestro entorno y nuestra nacionalidad como colombianos. Gracias, compañeros. Muchas gracias a todos. Son una exposición excelente. Hemos analizado a profundidad la problemática de esta comunidad y lo triste es que lo que sufre esta comunidad también lo sufre a nivel nacional todas las comunidades indígenas. Esto Claro que es sí. esto es un grito de alarma para el Estado, para los futuros profesionales aquí, psicólogos sociales,
si trabajan con estas comunidades, no imponer, es escuchar, preguntar, dialogar y concientizarnos con su propia realidad, con su propia fe, con sus propias creencias. Muchas gracias a todos y que el universo los Gracias, bendiga. son muy interesantes sus puntos. Realmente aprendí algo nuevo, algo diferente a lo que yo había tomado. Entonces, en antemano quiero agradecerles a todos por la participación, por ver cada factor es diferente a los que se expresaron y pues gracias muchachos. Bueno, Muy bien. chao. Chao, chao.